planos sociales. ¿Cuál puede ser la garantía? ¿Cómo generalizamos eso? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sería algo así como de que si se constata un delito, entonces... Bueno, una irregularidad, un momento de ser un delito es lo que tienen que juzgar. Pero claramente, por ejemplo, que sean 120.000 pertenece al caso particular que estamos juzgando, así que eso debería desaparecer de la garantía. Que sean beneficiarios de redes sociales, como la garantía es una regla general, se aplica a este caso, pero igualmente a otras irregularidades. Entonces, lo que vemos es que en realidad la garantía los tres argumentos parecidos, ¿no? Que es, si se han cometido irregularidades, entonces, ya vamos a la segunda parte, ya el argumento supuestamente vale para Argentina o para cualquier otro lugar, con lo cual tienes que quitar las menciones a oficina anticorrupción y a Barcelona y no sé qué más, ¿no? Entonces el Estado debería constituirse inteligencia. Bueno, se deben tomar las medidas necesarias, ¿no? para esclarecer. Si se han cometido irregularidades, se debe tomar cualquier medida que contribuya a esclarecer. Ese es el sistema argumentativo. ¿Entiendes esa parte? Y ahora, una vez que tenemos una garantía posible, que es esa, iríamos a la lista para identificar el esquema argumentativo. Vale, la conclusión de qué tipo es. Práctica, consecuente de la garantía es práctico, práctico o relativo. Se deben adoptar todas las medidas, pues es práctico. Si es práctico, nos podemos olvidar de esto, ya sabemos que no es inadaptativo, ni no son de funcionalidades, ni de todas las partes, ni una problema, o uno de estos o uno de estos. Aunque no sepamos, porque no los he descrito, ¿alguna idea de cuál puede ser de esos? Así por el nombre, obviamente. Lo dice. Es un argumento de fines a medios. Si vamos al texto, porque puede aportar pruebas de verdad, sí. Claro, al final dice, ya que aportaría pruebas importantes en procura de la deducción de tales actos. Lo que está diciendo es que es una medida eficaz para evitar ese tipo de actos. Entonces, como se propone como consecuencia una acción, porque es un medio apropiado para conseguir un fin, supuesto que eso es un argumento de fines a medios. Se justifica una acción por su utilidad o su efectividad para conseguir un fin. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces, una vez que veamos eso, los tres argumentos en el mismo tipo, pues iríamos a la lista de casos que incluye cosas como hay otros medios para conseguir no sé qué, no sé cuál, y tendríamos que estudiar el caso particular. ¿Se entiende cómo funciona? Aquí pasa una cosa que suele pasar y analizáis muchos argumentos, y es que en una conjunción de argumentos que se refuerzan mutuamente, suelen ser del mismo tipo. O sea, suelen corresponder a que aquí son tres de fines a medios. Y si recordáis el del convento de Teresitas, los que iban en conjunción eran del valor histórico y del valor artístico, que también son del mismo tipo. En cambio, el del coste de adaptado, que es de otro tipo, era una disminución. Eso, digamos, que es un inicio que puede reforzar un análisis. Bueno, esto ya hemos visto. Vamos entonces a analizar otro para lo mismo. ¿Sí? Entonces, los pasos son, primero, identificar el o los argumentos. Y una vez que hayamos sacado de ellos los argumentos, los primeros condicionales asociados, y una vez que tengamos los condicionales asociados, generalizarlos, y una vez generalizados, y revisarlos. ¿Qué conectores? ¿Cómo está estructurado? Así pues, Así pues, el así pues en realidad lo une con el fragmento anterior que no podemos ver, ¿no? ¿por qué? Por lo
ha defendido también como... ¿Cuál? Ha defendido... Bueno, efectivamente ha defendido, sugiere, ¿no? Que se trata de una razón. Pero o sea, hay tres frases, ¿no? Las criptodivisas son un verdadero valor refugio de fácil acceso. Frase número 1. Frase 2. Se va a seguir especulando con ellas mientras existan. Y frase 3. Considera necesaria una mayor regulación. Lo hemos segmentado, ahora vemos cómo están las dos últimas frases, está clarísimo que es un poco que. Y las dos primeras. Allí tenemos un I, y el I vale para todo. Así que el I, lo que encuentras, con lo puedes intentar sustituirlo para la pista, como hacíamos con alemán. A veces el I puede incluso funcionar como un factor de consecuencia, como importante. Y por tanto, pasaría la prueba, ¿no? Además, o sea, la es además, es un encadenamiento que lleva a la construcción de la verdad las criptomonedas. Entonces, una vez hecho eso, hemos simplificado los argumentos presentes en el texto. Paso número 2, condicionales asociados. Construir condicional asociado, si has entendido lo que es bueno. Entonces sería si las criptodivisas son un gran refugio de fácil acceso, entonces se va a seguir especulando si las existen. Primer condicional. Segundo condicional, si se va a seguir especulando que las criptodivisas mientras existan, es necesaria una mayor regulación legal de las criptodivisas. Esto no tiene problema. Lo que es más delicado siempre es si el paso, que es como cuánto tienes que generalizar. ¿Me explico? ¿Qué quitamos del primer condicional? En realidad lo que hacemos es, tenemos que dejar criptodivisas o lo sustituimos por una categoría más general. Yo diría que en este caso. Aquí hay generalidad. Hay que buscar un concepto más general, ¿no? Entonces, criptodivisas lo quitamos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y valor refugio de fácil acceso, lo dejamos. Pues yo podría decir, si un recurso financiero es un valor refugio de fácil acceso, entonces se diría existir. ¿Vale? Eso es una generalización. Has quitado la parte, criptodivisa, y has conservado otra que es valor financiero. ¿No? Aquí sí que no hay ninguna regla. Así como lo de los condicionales asociados automático, esto no. Y bueno, y lo mismo. Dejamos regulación legal, entonces voy a discutir. Yo he hecho esta generalización. Si un producto financiero ofrece seguridad y fácil acceso, entonces se especulará con él. Esa es una posible garantía de primera argumento. Es en la línea de lo que hemos dicho. He dejado quitar el efecto de divisa, sustituido por producto financiero, más general, y he conservado el resto. Y en el caso de la segunda, si se especula con un producto financiero, entonces debe estar bien regulado legalmente. Quitar el efecto de divisa y dejar el resto. ¿Vale? Se puede generalizar más. Esto ya es una cuestión pragmática de lo que sea posible en el contexto. Y algunas creencias. Bien, lo del condicional. Bueno, normalmente no hablamos con tantos condicionales y creo que lo primero nos empezaríamos diciendo simplemente siempre se especula con los productos financieros de fácil acceso. Creo que es el modo en que lo diríamos y resulta más o menos natural. Y lo mismo pasa en el segundo, que es los productos financieros especulativos deben estar bien regulados legalmente. Y ahora ya nos iríamos a la lista de esquemas administrativos. El primero de ellos que dice que los productos financieros seguros y de fácil acceso son objeto de especulación. Y el segundo que dice
que estar regulado. Vale, el primero que dice que siempre se regulará productos financieros seguros de fácil acceso. Esa generalización consecuente, ¿no? Que dice que regulará, es práctico o adaptativo. Práctico, pues nos olvidamos de los sistemas prácticos o adaptativos y tiene que ser uno de los demás. Vale. La pregunta es: ¿de dónde sale eso? ¿Por qué es abuso? Bueno, eso sería interpretarlo como una realidad empíricamente constatada, ¿no? Hemos visto que pasa eso. Pues, si es así, es un argumento basado en regularidades. Están aquí, un argumento basado en regularidades. Hay otras interpretaciones posibles, porque ¿qué es lo que establece la conexión entre fácil acceso y seguro y especulación? Tal y como tú has interpretado, es la experiencia. Pero podríamos afirmar eso, aunque no tuviéramos ninguna experiencia. Claro, no es lo que posible, esa asociación. No sé si me explico. Sí, lo que pasa es que también hay cosas de fácil acceso que nadie, sí, la gente también se ve moral. Bien. Sí, lo que quiero decir es que se puede interpretar de varias maneras. En función de eso, pues atacarán una mano de otra. Yo también interpretaría como un argumento basado en regularidades. ¿Sí? Y el segundo era el que decía: si un producto financiero se presta en la regulación, debe estar regulado. ¿Eso es práctico o adaptativo? No, bien práctico, claro. Reclama una ley que es práctico. O sea, no dice mal o inmoral. Si quieres malo o inmoral, dice que hay que hacer algo. Vale, pues entonces nos olvidamos de lo de en medio y la pregunta es: ¿de dónde sale esa norma? ¿De por qué los productos financieros susceptibles de especulación deben estar regulados? ¿De dónde sale eso? Porque es la costumbre, porque nos hemos comprometido previamente a ello, porque es un medio para algo. Claro, es una diapositiva que pasó previamente la economía. Pero no es cierto. Sí, se puede interpretar así, pero. Puede ser, claro, los argumentos más comunes en el tratamiento práctico son por las consecuencias y de medios afines, que son muy parecidos. La diferencia está en que en el caso de medios afines hay una especie de previsión o planificación previa, en el otro tú simplemente dices: si no haces eso, hay consecuencias indeseables. Mientras que en el otro caso tú dices: yo quiero conseguir tal cosa y tal cosa es un medio para hacerlo. Son parecidos. Y las preguntas críticas no se diferencian mucho, se denominan las recopilaciones. Pero bueno, una vez que lo tuviéramos identificado, vamos a la lista de preguntas críticas y vemos si nos sirven para construir contraargumentos. En las preguntas críticas de los argumentos basados en regularidades, por ejemplo, preguntan cuál es la experiencia que en otro caso conoces, hay excepciones, cosas de ese tipo. Esto entonces, salvo que para algo más, interpreto que lo de los esquemas, cómo funcionan, ha quedado entendido. Y vamos a la parte de ponderación. El panorama es: nos estamos colocando en una situación en la que tenemos algún tipo de evaluación lógica, tenemos que evaluar los supuestos. Lo que hemos visto es que los sistemas argumentativos sirven para evaluar los supuestos de los datos. Y ahora lo que vamos a ver es cómo se evalúan los tests, las ponderaciones, ¿no? Ya digo que sobre eso hay mucha polémica, porque directamente los autores, por ejemplo, eso lo defendía Lucero, que piensan que cuando hay razones a favor y razones en contra, la elección es totalmente irracional, es decir, no se basa en razones, se basa en preferencias. Bueno, sí, también pensaba eso, gustos o lo que sea, pero no se pueden dar razones. Bueno, yo creo que eso es un prejuicio diferencista y creo que hay una cosa que es un hecho y es que damos razones
ser buenas o malas, pero yo diría que no son peores que las razones de primer orden que usamos, que plantean más problemas. Esta lista se basa en experiencia. Quiero decir que me he dedicado, es lo que hago siempre, pero bueno, me he dedicado a buscar casos en los que hay ponderaciones y he tratado de ver qué patrones seguir. Y he encontrado 7 tipos de ponderaciones. Eso no quiere decir que no pueda haber otros, puede haber muchos otros. Están topos o escalas, intensificadores y atenuantes, que ya sabemos lo que es, simplemente si quieres un intensificador, más que son una razón que otra. Reglas de prioridad, eso le gusta a los informáticos más toscos, pero es verdad, y es suponer que dentro de los esquemas argumentativos, tipos de razones hay una jerarquía, y que unos tipos de razones siempre son más importantes que otras, ¿no? El precedente, entonces se interpreta que los precedentes en un juicio no son una regla para dictar una consecuencia, sino que el precedente lo que dice es cuál de dos reglas o dos razones pesa más. Se puede usar una analogía para ponderar, una analogía bastante flexible, y también se puede usar un argumento de autoridad, es decir, este argumento pesa más que el otro porque lo dice un experto. Y no he dicho nada de topos o escalas. El concepto de topos o escalas viene de la lingüística, de la gramática, de la argumentación en la lengua. Entonces, un topos es una correlación no numérica entre dos predicados. Por ejemplo, y hay varias formas. Por ejemplo, a más estudioso, más probabilidad de aprobar. Eso es un topos, que correlaciona los predicados no numéricos. Porque a mayor cantidad de estudioso, mayor cantidad de aprobados. ¿Se entiende eso? Hay topos directos, más, que he puesto, indirectos, más, inversos, y a ver, son más, menos, y luego puede ser más, menos. ¿Se entiende la relación más o menos? Bueno, pues eso es un topos, que es una escala. Entonces, si tú tienes dos argumentos basados en el mismo topos, puedes comparar sus fuerzas, ¿no? ¿Un ejemplo, si te ocurre? Sí, ahora mismo vamos a ir a otros ejemplos que siempre esclarecen. Y luego, si acaso, vuelvo hacia atrás. Eso es complejo. Pero bueno, este es un señor, ya he escrito mal el nombre, es un señor chileno que se llama Ruth Cerda, en realidad, porque me lleva aquí, lo corrector, es muy correcto. Y el argumento es el siguiente. Más de que Jaime demoró la discusión de la ley de divorcio en Chile. Los argumentos de la izquierda para conseguir su promulgación fueron que había que corregir su espíritu fraudulento y legalizar miles de situaciones irregulares. Es decir, evitar que ciertas parejas, para lograr su matrimonio civil, tuvieran que apelar al engaño usando testigos falsos acudiendo una mala inscripción civil. Otro argumento era que la nueva ley de divorcio resolvería situaciones de separación de hecho y matrimonio impuestos a casar por muchísimos años y cuya nueva situación civil, filial y patrimonial no estaba amparada por ninguna ley. Los argumentos en contra fueron que el matrimonio era un bien social tanto como un bien particular, que no había para qué, alternativamente, abrir las puertas al divorcio masivo para resolver una cantidad menor de situaciones por dramáticas que fueran. Sobre todo pensando que la institución matrimonio apunta a consolidar efectivamente a la familia dentro de un contexto de amor de pareja, y esta, a su vez, aglutina y equilibra la sociedad. En otras palabras, se iba a legislar para resolver situaciones de una cantidad menor de casos de problemas, pero se abría la posibilidad de que la nueva ley fuera utilizada irresponsablemente por muchos otros, dejando en abandono a cónyuges y familia, lo que de algún modo hacía caer también el principio de igualdad ante la ley. Eso es de 2001. Vale. Creo que la estructura del texto está clara. Está claro que lo que se está discutiendo. Se está discutiendo si se debe apoyar la ley de negocio chilena de 2001. Y está claro también que hay dos posiciones. Una que el autor, Manuel Villa, a la izquierda, se pone en el primer párrafo, y es
Y otra, que no atribuye a la derecha, pero sí se atribuye a sí mismo, que es la que viene después, y es que no se debe apoyar, ¿no? El primer párrafo recoge la argumentación atribuida a la izquierda, la argumentación pro ley del divorcio. Pero ¿qué razones hay para apoyar la ley del divorcio? Bueno, que luego busquemos ahí la última. Diría que hay dos, ¿no? Importantes. Uno es el decir y otro argumento era que. Es decir, es una reformulación que busca simplemente asegurar la comprensión de lo que se dice. Así que en realidad tenemos una primera razón, formulada de dos maneras, y es la ley de divorcio, que evitaría que ciertas parejas, para anular su matrimonio civil, tuvieran que apelar al engaño usando testigos falsos, atribuyendo una mala inscripción civil. Primera razón. Otra razón fue, segunda razón, podríamos constituir por además. La nueva ley de divorcio resolvería situaciones de separación de hecho y matrimonio vueltos a casar por muchísimos años y que una situación civil, filial y patrimonial no está amparada por ninguna razón. Así que tenemos A, además, B. Ahora vienen los dos párrafos siguientes, es un poco confuso porque mezclan dos cosas. Mezcla la razón está para ponerse con la ponderación de las razones anteriores, ¿no? Y a veces parece que estás poniendo una razón, pero lo que estás poniendo es una justificación de la ponderación. ¿Cuáles serían, según Bull, las razones por la ponderación? Lo que sigue los argumentos en contra fueron que el matrimonio era un bien social, tanto un bien particular. Esa sería una razón. Para mí la otra es mucho. ¿Y qué más? Que el matrimonio apunta a consolidar efectivamente sobre todo, pensando que. Esa es la parte, sobre todo quiere decir que este argumento de una manera más fuerte, claro. Y más fuerte es. Bueno, ese es el primero, ¿no? Aquí es que está mezclando las cosas. Efectivamente, aquí está lo del bien social, ¿sí? Es una razón, pero aquí ya no está dando una razón, está comparando con la otra razón, está mezclando, ¿no? Y si vamos a este otro párrafo, vuelve a hacer lo mismo, mezclar las dos cosas. Pero aquí hay una razón, y es que dice la ley puede ser utilizada irresponsablemente por muchos, dejando en abandono a propios de su familia. Y eso. Así que tenemos dos razones a favor de la ley de divorcio y dos razones en contra. ¿Sí? Burcerda, teóricamente, acepta que hay razones a favor y razones en contra. Y claramente se posiciona en contra. Lo cual quiere decir que da más peso a las razones en contra. ¿Por qué? No, y utiliza también un atenuante para las razones a favor, que es que se trata de una cantidad menor de casos. No es un atenuante, es un topos. Ahí es donde está la comparación, lo siguiente. O sea, ese atenuante está bien observado en el sentido, bueno, no está mal, sí. Eso es lo que tiene que ver con la ponderación. Porque aquí, a ver, ¿qué tipo de argumentos está manejando? Está manejando dos argumentos de tipo consecuencialista. Dice, si se aprueba la ley del divorcio, pasarán tales y cuales cosas buenas, ¿no? Y si se aprueba la ley del divorcio, justamente, pasarán tales y cosas malas, tales y cuales consecuencias malas. Y ahora la cuestión es, ¿qué es más importante? ¿Las buenas consecuencias o las malas consecuencias? A él le parece que las malas sobrepasan a las buenas. ¿Y por qué? Pensemos en una consecuencia. Y ahí vamos a lo que tú decías, el intensificador, que tiene que ver con el topos. ¿Qué tipo de factor puede hacer que una buena consecuencia tenga más peso? Pues un factor es cuántos se ven afectados. Una buena consecuencia que solo afecta a uno es menos importante que una que afecta a 3 millones, por ejemplo. Y lo mismo pasa, pero al revés, con una mala consecuencia, ¿no? Hay más cosas, como la intensidad de la consecuencia, pero un factor muy claro, y eso es un topos, es cuantos más se vean afectados, más peso tiene la razón. ¿Sí? Entonces, has observado bien que dice, ¿dónde está? Que
En el tercer menor, eso Claro. es una cantidad menor de casos, ¿no? Y el otro dice muchos otros. Y además no solo dice menor, sino que da cuenta de que por lo cualitativo no importa mucho lo cuantitativo. O sea, por dramáticas que fueran, no importa que Sí. fueran absolutamente Eso que graves, decíamos, son pocas. los intensificadores que tú puedes imaginar es el grado de afección, como grave, y el número. Y él considera el número. Puede tener razón o no, pero lo que él dice, las consecuencias positivas son para unos pocos y las consecuencias negativas son para muchos. Así que, la que vale para muchos. El divorcio obligar a la gente a divorciarse. ¿Eh? La ley de divorcio obligará a la gente a divorciarse. No, que todos se quieren divorciar. solo para decir que los numerosos sinvergüenzas chilenos aprovechen poca. Él considera que son muchos. Sin un bajo concepto de sus conciudadanos. Pero bueno, a lo que voy, que lo que está haciendo es verá y el criterio que usa es un topos. Es el topos, cuantos más fuerte, cuantos menos, que es el inverso, más débil. Y eso lo usan para adjudicarlo bien o mal, probablemente en este caso mal, pero vemos cuál es la estrategia. Y lo interesante es que el topos funciona cuando los dos argumentos son del mismo tipo. En este caso, consecuencialistas, que es donde puedes buscar una gradación, ¿no? Las consecuencias son tanto más o menos importantes. Este entonces es una estrategia de ponderación. Cuando nosotros tuvimos que ponderar razones a favor o en contra, pues un criterio que podemos emplear, en este caso se nos ocurre a todos, pasa que se nos ocurren más, es multicriterio, no solo cuenta el número, sino también las consecuencias, porque digamos, si son ligeras molestias para muchos y molestias dramáticas para menos, pues a lo mejor es más importante eso. Aunque en este caso, Ahí parece decir que importaría dramática, por más dramática que fueran las consecuencias para algunos, sigue como eligiendo y tiene la necesidad por sobre. Pero también pareciera que como es inteligente realmente formularlo de alguna manera porque acepta que la ley resuelva esos casos y da por hecho que se abre la posibilidad de acepta que se abre semejante posibilidad de muchos abandonar podríamos ponderarlo de otro modo, por lo siguiente. Estamos poniendo algo que supuestamente es un hecho, resolvería la situación. Podrían abusar de él, y bueno, entre una consecuencia cierta y otra dudosa, es el criterio, ¿no? Pero él no lo considera. La selección del criterio que hacen tiene que ver con su pretensión de ser neutral. Quiere decir, de presentarse, como de no entrar en el fondo de la ley. No decir, ay, no voy a entrar a eso, el negocio es bueno o malo, voy a contar 5 y 30.000. Pues. Y además también asume que el abandono de cónyuges y familias no se produce, digamos, si hay una ley. Asume muchas cosas. No, que parece que el divorcio necesariamente te conduce a eso. Entiendo más contradictorio, porque en el primer párrafo dicen que hay parejas que sin ley de divorcio ya se separan. Y que arreglaría eso. Pero el temor a que es ilegal hace que un montón de gente quiera hacerlo y no lo haga. Claro. A ver, a mí todo esto no me parece bueno. Pero lo que veo es que se ve claramente que el principio de ponderación y en un terreno retórico puede ser por qué usa esa. Es su pretensión de no chocar frontalmente con los partidarios. Vamos a buscar un terreno de acuerdo que no ponga en juego nuestras creencias opuestas. Y además, la cantidad de eso siempre le va a hacer parecer además un criterio de organización como más objetivo. Esa es la pretensión, que podemos ser neutral, ¿no? Yo no voy a discutir contigo porque no más preguntas, ¿cómo vamos a contar? Eso podemos estar de acuerdo, pues tú 5 y yo 10 más. Ese es un aspecto retórico, pero bueno, es un mal argumento y un buen ejemplo. Sí, sin embargo, perdón, las argumentos de la izquierda, podemos cambiar a la anterior. Sin embargo, una de las razones que da está completamente en otro campo, que no es el campo de, bueno, eso de ponderar más o menos, sino esa la ruptura del matrimonio debilita a la familia basada en el amor de pareja y menoscaba la cohesión y equilibrio social. O sea, también podría
apoyarse en eso para ir en contra del divorcio en todo caso. Sí, pero ahí está la opción inteligente. o sea, si lo presentaran de esa manera directa, entonces ya entrarían en cuestiones sustantivas de valores. Claro, Que es lo que intentan hacer. Claro, Sí, pero sin embargo la usa, ¿no? Sí. Quisiera decir. la usa disimuladamente como si como si hubiera un acuerdo sobre que eso es un efecto negativo, o sea, que vale ese efecto para empezar. Y entonces a partir de ahí, dándolo por sentado, ya es una cuestión de contar, ¿no? Pero lo usa como si no fuese un problema de valores, sino un problema de consecuencia, una cosa así, Él ¿no? lo presenta como una cuestión de consecuencias, lo cual requiere un acuerdo entre todos de que, primero, de que va a tener esa consecuencia, porque si tú dices no va a tener esa consecuencia, el argumento lo está recusando. Y si lo tiene, luego está la cosa de que sea una consecuencia negativa. Claro. Él da por sentado que estamos de acuerdo en eso, si no, no funciona. Que concede todo a todos como si fuera un chelito. Eso es decir, sí, pero a veces concede cosas contradictorias, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues eso contradictorio vamos a contar, que es lo que importa. Entonces, bueno. Pero, o sea, es interesante para pensarlo también desde un punto de vista retórico, ¿no? La intención de... Bueno, vamos con otro un tema distinto. Lo mismo otro día, y es el segundo, y es la idea de que los esquemas argumentativos, los tipos de argumentos forman jerarquías. Que hay argumentos que siempre tienen más peso que otros argumentos. Bien, eso es una cosa que en las lógicas por defecto, no sé si suenan las lógicas por defecto. ¿Cómo? Lógicas por defecto. Writer y esas cosas. Bueno, pues las lógicas por defecto son lógicas que tienen reglas que se llaman defectos y te dicen dado A se puede inferir B a condición de que C. ¿No? Por ejemplo, el ejemplo típico es de violín, Tweety, de Tweety es un pájaro, se puede inferir Tweety vuela a condición de que no sea un pingüino. No sea un pingüino es una condición, y entonces el problema que tienen las lógicas por defecto es que puede ser defectos que te llevan a conclusiones contradictorias. El ejemplo típico es el diamante o el rombo de Nixon, que dice Nixon es republicano, los datos, y Nixon es cuáquero. Los cuáqueros son físicos. ¿Los cuáqueros son qué? Los cuáqueros son, no escuché. Son pacifistas. Los republicanos no son pacifistas. Pregunta qué conclusión podemos sacar. Y el modo que se le ocurrió a Reiter y otros de resolverlo es suponer que los defectos forman una jerarquía. O sea, que hay una regla que es prioritaria. Bueno, yo diría que eso no pasa en la práctica, pero a veces aparece esa pretensión, ¿no? Y en este caso que vimos el otro día, que es el de la sábana santa, pues ahí lo que tenemos justamente es la idea de que hay una jerarquía. Considera los argumentos. Así que cada merced debería tener más fieles, por tanto hay que exponer la copia de la sábana santa. Exponer la sábana santa, cuando diría el fetichismo, no hay que exponer la sábana santa. Y la razón que da para preferir un argumento a otro es el signo por los medios, que significa que los argumentos por valores son siempre más importantes que los argumentos por consecuencias o prácticos. Entonces, esta idea general, salvo algún filósofo alemán, creo que nadie tiene una jerarquía de valores, pero bueno, a veces se usa. Y esto es una cuestión. Otra, este lo hemos visto. Bueno, este es otro tipo de ponderación de los que he ido describiendo, que tiene que ver con intensificadores. Lo que se hace es aportar un factor que decanta la balanza en favor de uno de los dos. No hay una jerarquía en el sentido de que sea más importante, ni tampoco hay un topos común que puedas comparar, porque la cantidad relevante es mayor en el caso como pasaba en el primer argumento de Husserl. La oposición venezolana resucitó el domingo después de 5 años clínicamente muertos. El partido del presidente Hugo Chávez cosechó menos votos que la coalición opositora en las elecciones legislativas celebradas ayer, si bien logró mantener su mayoría en el Parlamento gracias a una ley electoral cocinada el año pasado para blindarse en el poder.
Si miramos una estructura, ya espero que incluso aunque sea hasta ahora, ya empecemos a ver solo puntos de eso, pues está clara cuál es la tesis que defiende el periodista, es que la oposición venezolana resultó el domingo después de 5 años clínicamente. De esta manera, los resultados electorales fueron buenos. Y a continuación vienen las razones que los sustentan. Pero tenemos un si bien, que se podría sustituir por una única. Así que tenemos una razón que considera de más peso para considerar que el resultado electoral fue bueno y otra de menos peso que apunta que el resultado no fue bueno, ¿no? La razón para que fuera considerado bueno es que tuvo más votos del partido del gobierno. Y la razón para considerarlo malo, que no tuvo mayoría de escaños. Entonces, un poco esas discusiones se dan muchas veces. ¿Quién ha ganado las elecciones? ¿El que ha tenido más votos o el que ha tenido más escaños? En este caso particular, el periodista, entre votos y escaños, considera que votos son más importantes. Pero no considera que en general los votos sean más importantes. Considera que en este caso son más importantes porque esa diferencia de número de escaños se debe a una ley electoral cocinada el año pasado para limitarse el voto. Ese es un factor contextual que debilita, es un atenuante, el peso del número de escaños. Y por tanto, hace que el argumento del número de votos sea más importante para juzgar el resultado. Es una circunstancia concreta que en ese caso particular hace que el argumento de la izquierda tenga más peso que el argumento de la derecha. ¿Sí? Este es singularmente complicado, aunque no lo parezca. Entonces, bueno, vamos a intentar identificar los argumentos y antes de entrar en el detalle de la estructura, a ver si somos capaces de tener una visión de qué estrategia de ponderación está empleando. Otro asunto distinto es entre los cambios legales y intervenciones. Aunque se sale del hilo de la conversación, le aclaro que no es lo más justo cambiar las leyes en función de la alarma social. En Almería hemos tenido un ejemplo con el Gran Plaza de Roquetas, que reconociendo su manifiesta ilegalidad, no se tira por la alarma social de la gente que aquí trabaja. Eso sería como decir que aunque la venta de drogas sea manifiestamente ilegal, dada la alarma social de la cantidad de gente que vive en ellos, no se actúa ni policial ni judicial. Bueno, la Plaza de Roquetas es un centro comercial. ¿Tenemos ahí alguna indicación, alguna pista de qué tipo de argumentación ustedes desarrollan? Que sea sin entrar en detalle aquí, ¿no? Pero ¿cómo se hace? La estrategia de moderación. ¿A qué se refiere? Sí, o sea, una palabra que dé, digamos, una indicación general, ¿no? Que te ayude después a ir entrando en la estructura. Sería como. Hay una narración. Entonces está comparando dos cosas. Una se refiere a Roquetas y otra se refiere al tráfico de drogas, ¿no? El tema de Roquetas es el tema y el foro es el de la droga. La Gran Plaza de Roquetas. Sí. Yo no entiendo bien tampoco qué es lo que están discutiendo. Ahora viene la segunda parte. Yo decía algo que nos dé la idea general, y ese es como sí, que sabemos que es una analogía. La segunda parte Se puede empezar a evaluar sin definición. bueno, te da una pista de lo que tienes que buscar. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Observemos el primer término, ¿no? Dice que en el caso del Gran Plaza de Roquetas, dice que es ilegal, ¿no? Y que no se tira porque el derribo provocaría alarma social por la gran cantidad de gente que trabaja allí. ¿Qué es alarma Y social? antes de eso, ojo, porque dice, lo más justo no es cambiar las leyes en función de la alarma social. La alarma social es el enojo. Bueno, sí, es que está usando la alarma. Bueno, claro, se nos ha puesto exquisito y usa mal, pero se refiere a la cantidad de gente El humor social. que se enfurecería por eso, ¿no? Entonces, en el primer caso, en realidad, está comparando dos argumentos.
es una razón para derribar. O sea, ¿hay alguna razón para derribar el centro Al-Azhar? ¿Será alguna razón? Es ilegal. Exactamente. Reconociendo su legalidad, y ahí dice que el hecho de que sea ilegal es una razón para derribar, está construido en una parcela que no admite esos usos, ¿no? Una razón. Y una razón para eso, Que hay mucha gente que allí trabaja, o que derribarlo generaría alarma social. porque hay mucha gente que trabaja allí, entonces está contraponiendo dos argumentos, ¿no? Y fíjate que está diciendo, le aclaro que la alarma social no es siempre el mejor criterio, y si no, vea este ejemplo. Los argumentos de alarma social, no tirarlo, argumento de legalidad, tirarlo. Y al menos las autoridades municipales se comportan como si la alarma social fuera más importante que la ilegalidad, porque no creen los urbanistas. Y ahora, lo que él intenta, porque dice que no es lo más importante, lo que está argumentando es que el argumento de la alarma social no tiene más peso que el que está construido en una parcela ilegal. Y para eso compara con otro par de argumentos, porque ahora no estamos comparando, como hemos visto otras veces, un argumento y otro argumento. Estamos comparando dos pares de argumentos. ¿Vale? Y lo compara con otro, que dice, vayamos con la droga. La venta de drogas es manifiestamente ilegal, por tanto, Hay que prohibirla. o perseguirla. Está prohibida. Hay que perseguirla. Hay que Pero hay mucha gente que vive del trapicheo y, por tanto, como crearía alarma social, no hay que perseguirlo. Pero lo que te está diciendo es, tú consideras que en el caso de el hecho de que mucha gente viva de ello es más importante que el hecho de que esté construido una parcela ilegal, deberías pensar que es más importante que mucha gente viva en el tráfico de droga que el hecho de que sea ilegal. Pero eso es absurdo. Entonces, ¿para qué sirve la analogía? Esta es una condenación por analogía. Esto es, no estás comparando un argumento con otro. Estás comparando un par de argumentos con otro par de argumentos. Lo que tú estás diciendo aquí es la relación entre este argumento y este argumento es igual que la relación entre este argumento y este argumento, que es lo que expresa el pero. Pero, si aquí es un pero, aquí también es un pero. Eso es una analogía de ponderación. ¿Se entiende eso? Las analogías que habíamos visto hasta ahora comparaban un argumento con otro. Y lo que tú decías es, este por tanto es como este por tanto, ¿no? Como si este vale, como no vale, no vale. Y aquí lo que estás comparando son los peros, son pares de argumentos. ¿Sí? No sé si nos da tiempo, pero tengo una analogía. Pero, ¿y ahí? Bueno, sí. Sí, no, porque en ese argumento parece como que esa comparación de sirve para establecer el principio del criminal, de que no es justo, en la primera parte. No estoy tan seguro de que sea general porque está comparando un caso con otro. O sea, que si lo tienes esencialmente particularistas, lo que está diciendo es que este caso es igual que este caso. Claro, eso sí, pero digo, como que eso, como si lo utilizara para establecer el principio general que no es justo permitir que algo legal. Vale, eso sería una cosa que establece la ley y sería el principio distinto. Porque digamos que la conclusión no sería otro par, sino la conclusión sería el enunciado, siempre hay que. Pero él no dice exactamente eso, pero yo, me parece que dice no siempre, ¿no? A ver, sí. Claro. No es lo más justo cambiar la ley en función de la alarma social. Vale, habría que ver si eso quiere decir nunca es lo más justo o no siempre es lo más justo. Yo he interpretado como un argumento que va de casa más. Que en la parte de abajo lo veo perfectamente en todo esto es la razón por la cual no es lo más justo. A ver, en abajo veo por lo tanto. Hay que tener en cuenta que es una carta en dirección que habla de un caso. Y en todo caso, me interesa ilustrar cómo se puede usar una analogía para establecer una comparación. Tengo una más complicada en la que no se comparan un par de argumentos, sino que se compara una analogía con otra analogía. O sea, esto
4, con nota de 4. Ahora se nos equivocó. Pero me quedan un poco esos procedimientos. Bueno, y esto también se puede ver como una reducción al absurdo, que es mejor que lo que quería decir. Es decir, el primer argumento es como el segundo manifiestamente la ponderación es incorrecta, luego no es verdad. Vale. ¿Cuál es? Este es un ejemplo fallido en realidad porque aquí se discute porque Macri puede postularse a la jefatura de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2023. El artículo 97 de la Constitución local establece que para ello un postulante debe ser nativo de la ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella superior a los 5 años anteriores a la fecha de elección. Porque Macri es centralín y vivió 5 años en la capital federal anteriores a la elección, pero esos años no fueron los últimos 5. En un caso anterior, José Adrián Pérez, integrante de la coalición cívica, pretendía que se declare en su derecho a presentarse como candidato a jefe de gobierno de la ciudad en las elecciones del año 2011. Pérez sumaba más de 5 años de residencia en Buenos Aires antes de las elecciones, pero alternando su residencia entre esa ciudad y su ciudad natal, Azul. El tribunal consideró entonces que Pérez no cumplía el requisito de 5 años de residencia habitual y permanente que exige el artículo 97 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para postularse al candidato jefe. Entonces, la resolución de eso fue que inventaron una coma después de 5 años. Lo que hicieron es considerar que los casos no eran graves por esa coma. Claro, o sea, la interpretación, digamos, ¿por qué la interpretaron para presentarse? Porque interpretaron que no eran los 5 años anteriores, sino, claro, tiene que no ser anterior a 5 años, y que esos 5 años tienen que ser anteriores a la fecha de la elección. Y si yo no me quedo de 5 años de edad, podría ser. Y en todo caso, lo que cuenta el ingenio periodista, en este caso, lo siguiente, si vamos al caso de Macri, pues hay una razón para el cambio del presente, que se interpreta de la misma manera, y hay una razón para el presente. Una razón, bueno, que no es soltar una condición, que es que no ha nacido en la ciudad de Buenos Aires. No. Entonces, a partir de ahí, pues la razón es que ha vivido 5 años en Buenos Aires, y la razón para interpretar que no es que no ha sido los últimos. Y entonces lo que dice es, hay otro caso, que parece una analogía, que no debería estar resuelto, hay otro caso en el que ya y pone un pero, o sea, ya da a entender que el hecho de que no sean los últimos 5 es más relevante de que haya vivido 5. Porque se vivió 5, pero no fueron los últimos 5. Es que luego lo argumenta. Claro, sí. Lo que está diciendo en el caso de Pérez, eso más. No que hubiera vivido un total de 5 años antes, sino que no había vivido, bueno, había una diferencia. En el caso de Pérez creo que era discontinuo, ¿no? Eran 5 años seguidos. Probablemente ya fue nada. Esto se parece a una analogía, porque de nuevo está comparando dos pares, pero uno es uno resuelto, el de arriba, de Pérez, y el otro es el que hay que decidir, ¿no? Y como pretende que la relación entre los dos argumentos de arriba es como la relación entre los dos argumentos de abajo, y en el primer caso se resolvió que el que pesaba era el de la derecha, pues siendo consistente se debería decidir lo mismo. Pero lo que dice Federico, no se decidió eso, porque se consideró que es inferior a los 5 años, sí, pero no a los 5 años anteriores. Sí, por eso se hizo esa distinción. Así, mismo en los 5 años, entiendo que no serían que tenían que ser corridos los 5 años, no eternos. Lo que hace es, digamos, negar que la relación entre los dos primeros argumentos sea como la relación entre los dos segundos argumentos. Entonces, en ese caso, ese argumento que enviaron, lo que están haciendo es recusar ese argumento, porque lo que están sacando es eso, es normal. Porque el presupuesto de eso es que las relaciones entre los pares
Y en este caso, como la presunción es que si no hay ninguna razón para que nadie se pueda presentar, se puede presentar, pues la conclusión es que se puede presentar. ¿Sí? Podrían haber distinguido también entre aquí y aquí. Entonces, este es un caso muy parecido a la analogía anterior, pero en vez de ser una analogía, porque aquí, digamos, la resolución de primero se basa en lo que nos parece a nosotros, y la segunda se basa en una decisión tomada por el vale. Me queda este. Para terminar este, creo que este no sé si lo da. Tenemos control de los aires. Hay que ir abajo y... Sí, vale. Pues este no vemos el de más complicado, que es una analogía de tercero. Vale. A pesar de que buena parte del Partido Popular tiene la realidad de que vamos a Navarra con un impuesto, bueno, esto creo que lo vimos en clase ya, ¿no? Sí. Y os voy a pasar directamente a la forma. Y en esta ocasión, la parte que me interesa es la de la ponderación. Aquí tenemos varias estructuras. Aquí tenemos una ponderación que funciona como una objeción a este otro argumento. Eso es lo que vimos el otro día. Ahora me interesa esta parte. ¿Sí? Y aquí tenemos los criterios, cuando se está discutiendo en esa parte del argumento, es si Navarra está peor que Madrid, no está peor que Madrid. Hay un criterio para considerar que está peor, que es la tasa de incidencia acumulada a 14 días, y un criterio para considerar que no está peor, que es la incidencia acumulada a 7 días. Lo decimos, bueno, claramente de 7 días, porque depende del autor, pero ¿cómo lo justifica? Yo le digo el nombre, me parece que es por autoridad. Sí, exactamente. Es algo parecido al momento de autoridad, ¿no? El criterio internacionalmente reconocido es este, o es ahora. Y entonces, con esto, a ver, con esto habríamos visto un ejemplo de cada uno de los 7 tipos de ponderación que yo he encontrado hasta la fecha. Topos escalas, a lo demás menos afectados, más menos la consecuencia, más que dos argumentos de la misma categoría. Usar intensificadores, factores que concurren en un caso y alteran el peso. Reglas de prioridad, supuestamente los argumentos de un tipo siempre pesan más que los del otro, por lo menos en principio. Los argumentos por precedente y analogía son parecidos, porque la diferencia es cómo se ha zanjado lo que es el foro, si es porque nos parece a nosotros o porque un tribunal lo ha decidido. Y el último que hemos visto que está basado en la autoridad o en la pericia, ¿no? El criterio internacionalmente reconocido. O sea, el precedente siempre tiene la forma como de la analogía, digamos, porque en este caso tuvo la forma de una analogía. Es que, a ver, hay 3 formas de argumentación particularistas, de caso a caso. La analogía, el precedente y los argumentos narrativos. Y lo que se considera es que el tipo básico es la analogía. Y que, por tanto, un precedente, de algún modo, es una forma de analogía. Se basa en que los dos casos son análogos. La diferencia está no en la relación entre ellos, sino en la premisa que establece que el foro es correcto. Y es que se decidió antes. Y en el caso de Roquetas y el tráfico de drogas, es que a todos nos parece que el tráfico de drogas, supuestamente, debe ser igual. Entonces, es un caso, más que de analogía, es un caso particularista, que se basa en esa idea. Donde cambias en la otra premisa, en la que dice, y este es correcto. Pero no en el alineamiento. Bueno, dicho eso, vamos a ir al ejemplo que vamos a analizar. A ver, lo encuentro. Este es el ejemplo. Que tiene una historia dentro de este ejemplo. Yo normalmente voy a trabajar a la universidad en coche, pero tenía el coche estropeado, así que cogí el tren. Y en el asiento del lado del tren había esos periódicos de distribución gratuita abandonados, y para entretenerme lo abrí. El periódico, que tenía pocas páginas, tenía un consultorio sexológico, que es este, y me lo leí todo, no había mucho que leer.
Y Eureka, que no estoy muy contento, que sufrí un argumento complicadísimo en un sitio insospechado, esta buena señora, y primero pensé que estaba echada, luego contento que me puse y que me volví la hoja. Y luego miré el consultorio sexológico, pero no volví a alcanzar estas cumbres argumentos. Y esta señora, que ha ido leyendo un preservativo, es la autora del argumento. Y vamos a ver el argumento que se llama Pilar Cristóbal, la señora de Huesca. Y el argumento este que me parece fantástico, no sé si profesional, es un consultorio sexológico. Entonces, en negrita hay una pregunta que típicamente hay en fórmula y la respuesta de Pilar Cristóbal es la que tiene debajo. Luego descubrí que hace que no existían los sesiones conjuntas, que era un becario encargado de hacer preguntas y además repetía. Así que bueno, eso hace un poco de entusiasmo. Pero en todo caso, ¿existe el sexo tántrico? ¿Es perjudicial para la salud? ¿No es otra manera de disfrutar del sexo? Respuesta. Es perjudicial para la próstata. La inflama y alarma puede provocar células cancerosas. Los que lo inventaron, el control de natalidad, y aquí hay una frase que me gusta mucho, que fueron los indios de la India del siglo V, se morían a los 30 años, no les daba tiempo a vivir las desventajas de tener sexo. Los indios de la actualidad se ríen de las tonterías de los occidentales. Es como si se pusieran de moda las prácticas ascéticas del siglo de oro para tener experiencias místicas. Nos parecerían lo que son prácticas dañinas para la salud. Muy éticos sobre los signos de puntuación y eso es lo que yo vi con el argumento. Estupendo. Bueno, empecemos con la pregunta. La pregunta ya tiene un rasgo curioso, ¿no? Y es que hace equivalentes dos cosas que en principio no lo son. Porque la pregunta es, bueno, la primera pregunta es ontológica, existe el sexo tántrico, pero después la reformula a mayor claridad y establece una posición entre dos cosas. ¿Es perjudicial para la salud? O, supongo que es una discusión excluyente, tal y como contesta, es otra manera de disfrutar del sexo. Bueno, puede ser otra manera de disfrutar del sexo perjudicial para la salud. Pero ya en la pregunta se plantean como cosas incompatibles. Eso tiene que ver con lo que yo decía, que la argumentación afecta en contra no quiere decir necesariamente que la relación de oposición existe. Pero la pregunta lo plantea como esto o esto, y la sexóloga responde en esos términos, no le aclara que son cosas diferentes. Vale, ¿cuál es la respuesta de la sexóloga? Es perjudicial para la próstata, la inflama y a la larga puede provocar células cancerosas. Esa es su respuesta, ¿no? Una pregunta muchas veces es una manera de tener una razón. Así que está dando una razón y si está cooperando será una razón para una de las dos cosas. Así que la conclusión es porque es lo mismo, es otra manera de disfrutar del sexo. Vale, pues ya hemos acabado en realidad. Le habían hecho una pregunta y ha contestado, ¿no? Sospecho que le pagan por palabras, así que no podía parar ahí y empiezan a hacer cosas. Porque sigue hablando y en qué sentido es relevante. Por ejemplo, porque ahora dice los que lo inventaron como un control de natalidad, que fueron los indios de la India del siglo V a.C., se morían a los 30 años y no les daba tiempo a vivir las desventajas de su forma de tener sexo. ¿Qué tiene que ver? Ya ha quedado claro que produce cáncer, entonces. Porque ahí está aceptando que es una forma de tener sexo. Ahí también está aceptando que es una forma de tener sexo. ¿En dónde hay? Aquí dice vivir las desventajas de su forma de tener sexo. Entonces está aceptando que es una forma. No, pero es que ella no sé quién es el que hace la pregunta. Lo de la forma de disfrutar del sexo se refiere a una forma saludable. O sea, sí, lo voy a formular de otra manera. ¿Es recomendable probar el sexo tántrico o es perjudicial para la salud? Esta pregunta. Quizás, perdón, porque no abona nada al desarrollo de la clase, pero quizás le quedaría un atenuante a esta perjudicial para la próstata, porque eso es perjudicial para la salud si te vas a morir después de 30 años. Porque si te vas a morir después de 30 años, como por el síndrome de Levy, como recomendación, responder, bueno, el sistema evidentemente 30 años no se preocupa.
No, ¿por qué dice? O sea, vale, supongo que para rellenar, por una, pero aparte de eso, ¿por qué es relevante? Por la acción que hace después. Yo creo que lo que está haciendo ahí es un ejercicio de proxis. Se está adelantando un posible controlamiento sería que van a tener el señalado, cuando he dicho, pero aquí lo reconoce como una práctica, ¿no? Es decir, pero el sexo tántrico era una práctica sexual reconocida en la India en el siglo V a.C., así que es otra manera de disfrutar del sexo. Entonces tenemos, uno, no es otra forma de disfrutar del sexo porque es cáncer. Dos, los indios de la India del siglo V practicaban el sexo tántrico, así que sí es una manera del sexo. Y ahora, en esa observación de los se morían a los 30 años, ¿eso qué hace? Eso está atacando, o sea, está criticando a ese posible argumento. Entonces está diciendo ya, pero ese no me vale porque el motivo por el cual no desarrollamos cáncer de próstata lo está recusando ese argumento del padre, ¿no? Vale, y si se entiende, yo creo que hay una prolepsis, una anticipación. Bueno, yo la verdad es que lo que veía era eso, en el argumento. Entonces, una prolepsis y los recursos. Vale, ya es un cierto grado de sofisticación, no sé cuál, pero es que sigue hablando. Los indios de la actualidad se ríen de las tonterías de los occidentales. Esto ya es más difícil de encajar. Y a continuación habla del siglo de oro y la mística, para rematar la faena, ¿no? ¿Está siendo totalmente enloquecido o tiene algo su razón de ser? Sí, tiene sentido. ¿Y cuál es? Claro, cuando cambias de tema totalmente, o pasas del sexo tántrico a las prácticas estéticas, sospechas que o ha venido de más o está haciendo como algo así. Para mí es como los dos las últimas dos versiones que apuntan a sugerir que el hecho de que una sociedad oriental sabia como la India apoye esta práctica no quiere decir que sea buena la práctica. Como que, digo, por ejemplo, los indios de la actualidad se ríen de la teoría de Ahí sí están donde introducen la moda, ¿no? Tiene una cierta imitación o gusto como exótico por parte de los occidentales que se contrapone en los indios. Creo que ahí lo que está haciendo a su vez es otro ejercicio. Y es que, a ver, el hecho de que una práctica sea peligrosa para la salud es una razón concluyente para no hacerlo. No. La prueba es que la gente fuma y no ignora que es perjudicial para la salud. Es totalmente irracional. Fumar, quiero decir. No. Supongo que si preguntas a alguien que fuma, dirá que el placer que tiene fumando compensa el perjuicio para la salud. Por poner un ejemplo menos manino, practicar parapente es recomendable para la salud. No. Bueno, puede pasar. No importa. Si te mueres antes de los 30 años. Entonces, la gente que lo hace sabe que se puede matar. ¿Por qué lo hace? Pues porque da un subidón de adrenalina y le compensa. Así que parece que hay dos razones. Una, el daño para la salud, y otra, que era una práctica admitida para procurarse nuevas experiencias sexuales. La pregunta es, ¿en qué caso particular? ¿Qué es más importante? ¿La salud o procurarse experiencias sexuales diferentes? ¿No? Y claramente dice que esto es tontería, ¿no? Que los indios lo consideran una tontería. Y ahora viene interesante la comparación, que lo compara con otra cosa. Y ya sabemos que una atrofia puede ser enlatada y puede ser traducida, ¿no? Entonces, la ponderación que está estableciendo. Lo de los indios de la actualidad no se puede interpretar como algo por autoridad para ponderar.
Dice, es más importante la salud que disfrutar de una nueva experiencia sexual, porque los tipos que le inventaron, que son los que más saben de sexo tántrico, porque son los que le inventaron, lo consideran hoy más importante. Podría ser, pero observa que hay otra posición con nosotros. Que está diciendo, si no fuera una cosa exótica, nos parecería lo que es. O sea, lo que está diciendo es que, como si somos unos snobs, por imitar la de la India, que si no fuera por ese aspecto exótico, nadie tendría la más mínima duda de que la salud es prioritaria, ¿no? Y de hecho, hace una analogía, porque, a ver, tenemos sexo, experiencias sexuales, ¿no? El mejor nos conviene. Prácticas ascéticas. No. No, experiencias místicas. Experiencias místicas. Experiencias místicas. Sexo tántrico. Sí, tántrico, prácticas ascéticas. Prácticas ascéticas. ¿Qué tienen en común? El sexo, o sea, la verdad es que la primera que explico esto ya me pregunta qué es el sexo tántrico. Bueno. Eso. Tenemos un presidente que practica sexo tántrico. Sí, es una cosa vale. ¿Qué tiene en común el sexo tántrico y las ascéticas? Es un chiste. No, Son perjudiciales. No, pero fíjate que es un ritmo español. Entonces, lo que pretende es que los españoles, o sea, el sexo no forma parte de la tradición cultural de los españoles, a diferencia de los indios de la India. A lo que me refiero es, vamos, estamos comparando ¿no? Pros del sexo tántrico, nuevas y exóticas experiencias sexuales, contras, perjudicial para la salud. Vale, ahora vamos al otro dominio, ¿sí? El otro dominio es pros de las prácticas ascéticas. Proporcionan experiencias místicas. Exacto, experiencias sexuales místicas. ¿Y contras? También son dañinas para la salud. Flagelarse y eso ocasiona algún quebranto o ayunar, etcétera, etcétera. Entonces lo que tenemos son como dos partes, ¿no? Es perjudicial, procura nuevas experiencias. Y ahora lo que él dice es, si estuviéramos juzgando sobre las prácticas ascéticas, no tendríamos ninguna duda, vamos, que nadie se le ocurriría flagelarse ni ponerse El alambre. sí, tenemos unos cristales. Sí. Es como una cuerda que lleva cristales, unos fertilizantes y se clava aquí. Bueno, ese tipo de cosas obviamente son perjudiciales para la salud, y lo dice, en ese caso lo tendríamos muy claro, pero como es la India, es una cosa exótica, pues hacemos eso. Pero los indios, que tienen la misma relación con la práctica que nosotros, se reirían de nosotros. Entonces, esto es lo que tenemos. El argumento de arriba, tenemos una ponderación de razones. Y el mecanismo que se usa es la analogía. Vale. Como vimos en el caso de Roque. Lo que pretende es que la relación entre los dos primeros argumentos es como la relación entre los dos segundos argumentos. No es un precedente porque en este caso dice, en el caso de arriba, nos parece claro. Y si no nos parece claro, en el segundo caso, es por esa especie de snobismo exótico. Pero si no, no tendríamos ninguna duda. Entonces, fue la primera vez que encontré el uso de una analogía para justificar la comunicación. Y por eso me pareció total, ¿no? Interesante. La invocación a los indios de la actualidad. Sí. ¿Qué papel cumpliría en la argumentación? Bueno, lo que dice es, igual que a nosotros nos parecería ridícula la recomendación de las prácticas ascéticas, a los
los indios les parece ridículo la recomendación del sexo táctico. O sea que en realidad, a un nivel superior, forma parte también de la analogía. Los indios son un sexo tántrico donde nosotros, o bueno, más bien, el sexo tántrico es a los indios lo que las prácticas ascéticas son a los españoles de ahora. Y a ninguno tendría dudas cuando está jugando su propio caso. ¿No? Cilicio, se llama cilicio. Pero no me sabía la palabra. ¿Cuál fue la palabra? Silicio. Silicio es esa tira con cristales y tal que para amplificarse uno se ata posteriormente o en el muslo o sí, en el piso. Eso no forma parte del muslo. No, pero ¿es la película estigma? No, hay una película, el Código Da Vinci. Eso. Y hay uno que se Ahí sale, por ejemplo, pero bueno, es común en estos grupos de población, digamos, ¿no? Bueno, creo que como casi es la hora, no vamos a analizar, por ejemplo, ya hemos analizado en muchos días, pero que ha sido instructivo, por lo menos servido para hacer una idea de qué hay aquí y que puede ser interesante estudiar en ello. Para mí es una información muy gratificante de la atención que me habéis prestado, de las observaciones que habéis hecho y muy contento a ese respecto. Y bueno, si alguien se anima, como ya dije el otro día, cuando lo cuento parece que todo está muy ordenadito y muy resuelto, hay muchas cosas por aclarar y investigar. Por ejemplo, hemos visto los usos de no salte o no es once, ¿no? Y por mi parte, pues, muchas gracias a todos, a Federico sobre todo. Y si no nos vemos antes,